Amén. Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos nuevamente aquí a la casa del Señor. Y los invito a ponernos de pie nuevamente para cantar el himno número 313. Vamos por la revancha, amén. Estos himnos nuevos, hermanos, vamos a tratar de cantarlos. Si no se lo saben, de perdida tararenla, porque se siente gacho, como hicimos allá en la frontera. 319. Dulce comunión. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Deuteronomio 33, 27. Perdón. 3:13. Ese es el de la mañana, ¿verdad? Amén. Ahí va, nuevamente. Listo. Amén. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová, en los brazos de mi Jesús, hay lugar de consuelo y luz, Él nos brinda su gozo y paz, en el sitio del solaz. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Amén. Pues ahí la llevamos, amén. Vamos a cantar otro himno, hermanos, que casi no lo cantamos, pero también para echarle ganas, y es el himno número 298. Yo sé que es el favorito de muchos, amén. Fuerte, hermano. Yo iré de la tierra hasta el fin, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Hechos 22:15. Escucho llantos de dolor, de niños el clamor, que hacen llorar guerras mil, contemplo por doquier y veo que la humanidad no aman el vivir, gente sin la plenitud del gozo del Señor. Yo iré de la tierra hasta el fin, llevaré tu verdad de la tierra hasta el fin, que tu amor y tu paz des a la humanidad. Yo iré de la tierra hasta el fin. Veo la desesperación del mundo alrededor, gentes que la amar de Dios no gozan en su ser. Hoy sé que debo ministrar
de la tierra hasta el fin. Que tu amor y tu paz des a la humanidad. Yo iré de la tierra hasta el fin. Amén. Voy a pedirle a nuestro hermano Eduardo, si puede empezar con la oración, hermano. Amén. Santísimo Padre, gracias por traernos de nuevo aquí a tu casa de oración, Señor. Pon en nuestros corazones, en nuestra mente, gozarnos de tu palabra, Señor. Te pedimos que todo se haga de una manera ordenada, Padre, y que tú le pongas en su corazón y en su mente, Señor, esa predicación, Padre, que nos hace falta, Señor, y que seamos receptores de ella, Padre, y que no salgamos de aquí de la misma manera que entramos, Señor, sino llenos, Padre, de tu palabra y que podamos hacerla efectiva allá donde andemos, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que damos honra y gloria. Amén. 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 Pueden tomar asiento, hermanos. Amén. Una vez más, gracias por estar con nosotros en los servicios de esta tarde de la Iglesia Hispana Bautista del Norte. Gracias por estar con nosotros y terminar el día como lo comenzamos. Amén. Amén. Con la intención de dedicar este tiempo a Dios, este día completamente a Él, y reunirnos como hermanos y poder disfrutarnos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo aquí entre nosotros y también de entre unos y otros. Amén. Solamente tengo unos anuncios. Les recuerdo que el próximo domingo en los servicios de la tarde tenemos cena de comunión. Por supuesto, antes de la cena de comunión, antes de que participemos, vamos a tener una enseñanza, una predicación con relación por qué hacemos esto, la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo dejó esta ordenanza para nosotros. Así que vamos a tener este servicio especial en la tarde, así que venga preparado para esto. También les recuerdo que las damas van a tener el sábado, el último sábado del mes, a las 10 de la mañana, aquí en los terrenos de la iglesia van a tener su reunión de damas a las 10, así que para más detalles pueden hablar con mi esposa y también con la hermana Yael. Pero mientras las damas tienen su reunión de damas, nosotros los varones nos vamos a reunir a las 10 de la mañana ese sábado, último sábado del mes, nos vamos a reunir en la escuela de Shoemaker, en la high school de Shoemaker, en el estacionamiento, para ir a llevar el evangelio a la comunidad aquí en Quilín. También les recuerdo que la lista para el día familiar, para aquellos que quieran traer alimento, ya está puesta en la parte de atrás. Y así cualquier pregunta que tengan, por supuesto, después de los servicios me pueden preguntar. Así que le voy a dar el tiempo al hermano para que continúe con los servicios. Hermano, si eres tan amable. Amén. Bueno, hermanos, pues seguimos con los himnos, ¿verdad? De a gratis. Ya saben, le damos la oportunidad a la iglesia que cantemos su favorito. Empezamos por este lado. ¿Quién quiere un? ¿No tiene una pluma? ¿Hermana? 2.30, bueno, a mí me recuerdan. 2.36. Gracias. Amén. 236. ¿De este lado? ¿Alguien? 460, ya te ganaron. ¿Hay otro? Sí. ¿Hay otro? Bueno, mi hijo, Eduardo Junior, ¿otro? 275, amén. Bueno, los invito a ponernos de pie, hermanos, y vamos a cantar el himno número 236. 236. Amén. Cuando combatido por la adversidad, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 2. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece esa cruz llevar. Cuentan las promesas del Señor Jesús
y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies te lleven tras de su maldad, cuentas las riquezas que tendrás por fe, donde el polvo es oro que hollará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Amén. Vamos ahora al himno número 460, hermanos. 460. Amén. Porque Él vive, amén. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14, 19. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, así perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba
Bueno, hermanos, vamos ahora al himno número 275. 275. Amén. Híjole. Lo debes compartir. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan 4:11. Con una sola chispa se enciende un fuego hermoso y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar a todos has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Amén. Voy haciendo mejor, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? Que lo debemos decir que más seguido, ¿verdad? Aparte que es el favorito del pastor. Bueno, hermanos, pues pueden tomar asiento y seguimos adelante. Amén. Amén. En lo que no hay especial, ¿verdad? No. Ok, en lo que el hermano, voy a pedirle al hermano Nato que venga al frente, por supuesto. El hermano Nato va a traer el estudio, el mensaje de la palabra de Dios en esta tarde. Y solamente quiero, antes de darle el tiempo al hermano, quiero recordarle a los hermanos que el 1 y el 2 de mayo van a la iglesia de Northside Baptist Church, va a tener un campamento de básico para los jóvenes y los niños de la iglesia. Así que si usted quiere inscribir a sus hijos o a sus jóvenes, en la parte de atrás tenemos la carta con el QR code, la cual pueden tomarle la foto y la pueden registrar así. Así que los invitamos a todos ustedes que tienen hijos y quieren llevarlo a que cojan un entrenamiento de básico. En la iglesia americana lo van a tener, amén. Así que le voy a pedir al hermano Nato que por favor venga al frente y traiga lo que Dios le haya puesto en su corazón. Me pongo el micrófono. O también va a haber ensayo, hermano, se nos olvidó, ¿verdad? Se nos olvidó decir al pastor, ¿verdad?, que había ensayo para los hombres solamente, ¿ven? No somos machistas, nomás que les toca, ¿verdad?, a los hombres. Ok, hermanos, vamos a abrir la Biblia, hermanos, tengo suficiente tiempo. Y vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 21, hermanos. Vamos a leer estas cuando lo encuentres y, ¿verdad?, yo sé que nos pusimos de pie mucho tiempo ya, pero vamos a ponernos de pie una vez más, después vamos a estar sentados un buen tiempo. Y en Primera de Pedro 1, versículos del 13 al 21, vamos a dar la lectura de una forma alternada, hermanos.
de una forma alternada. Yo leo el primero, usted es el segundo, y ya en el versículo 21 nos unimos todos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 21. Si ya lo tienen, hermanos, vamos a empezar leyendo. Voy a empezar leyendo yo y después continúan. Dice ahí la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Todos juntos, hermanos, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias le damos por su palabra. Dígale, Padre, y que pues usted nos hable, Padre, que pueda ser un buen instrumento, Dios, que usted sea el que pues sobresalga en todo momento, Dios, y que simplemente yo pues pueda esconderme detrás de usted, oh Dios. Usted puede hacer esta palabra y gracias le damos por su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Bendiga este tiempo, bendiga su palabra en Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Muy bien, hermanos, quiero enfocarme en el versículo 18 y el 19. Hay dos palabras ahí, hermanos, que llaman la atención, y es la palabra rescatados, que es la misma palabra redimir. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Ahí dice el versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y vemos en el versículo 19 que hubo un precio que se tuvo que pagar, hermanos, y dice ahí: con la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? Yo sé que todo este tiempo, hermano, este mes vamos hablando de la redención, hermanos. Creo que este es uno de los temas más hermosos de la Biblia, hermanos. Toda la Biblia nos habla acerca de la redención, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Siempre Dios, hermanos, Cristo fue simbolizado en toda la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Y hermanos, pero la redención es algo tan hermoso porque nos beneficia, nosotros somos beneficiarios de eso. Nosotros somos el resultado de la redención, hermanos. Cristo no tenía que hacerlo, mas sin embargo lo hizo. Y quiero compartirle tres cosas, hermanos. Quiero compartirle qué es la redención de una forma, ¿verdad? Etimológicamente hablando, como dicen por ahí, ¿verdad? Y la otra es lo que Cristo hizo cuando Él nos redimió, y lo que nosotros deberíamos de hacer por lo que Él hizo por nosotros. Hermanos, y la pregunta sería, ¿qué es la redención? Porque normalmente este término no se usa mucho, ¿verdad? Solamente aquí en la Biblia nosotros sabemos qué es la redención. Afuera no se usa mucho ese término. Se usaba anteriormente en el Antiguo Testamento, en los tiempos de atrás se usaba esa palabra redimir. Y a veces la pregunta es, ¿qué es redención? ¿Es salvación? ¿Es lo mismo o qué? ¿Verdad? Entonces a veces puede que haya un poquito de confusión, pero fíjense que la palabra redención significa liberación, pero también significa salvación, o sea que es lo mismo, equivalente a salvación. Otro sinónimo es excepción y otro sinónimo es recuperación. Esa es la palabra, hermano, una palabra en latín que se dice redimere, que está compuesta por dos, por el re, que significa devolver, y emere, que significa comprar. Es una acción
de redimir, de volver a comprar algo que le pertenece a otro. Es un pago que se da para poder rescatar a alguien. En otras palabras, hablando de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, con su muerte, su sepultura, su resurrección, nos compró, pagó un precio por la humanidad para poder comprarnos, liberarnos del pecado y la muerte eterna. Lo que Él hizo en el pasado, hermanos, está vigente ayer, hoy y mañana. Para todo aquel que en Él crea y lo acepte, y acepte el ser liberado de las garras del pecado y de la muerte. ¿No es algo maravilloso eso, hermano? Está vigente. Y muchos de nosotros gozamos de esa libertad hoy en día, aquellos que lo hemos aceptado, aquellos que hemos aceptado ese precio que se pagó por nosotros. Pero tristemente muchos no lo han hecho hasta hoy en día. Y hermanos, y todos los cantos que hemos cantado, ¿verdad? Sin duda alguna reflejan lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Porque Él vive, yo viviré. Porque Él murió gracias a que Él resucitó y Él vive, pues sabemos que nosotros vivimos. Dice Jesucristo que yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, dice, y cree en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Hermanos, eso lo vemos en la palabra de Dios, pero también vemos que tenemos un compromiso, ¿verdad? Con solo unas chispas se enciende un juego, hablamos de que lo hagamos de cantar, ¿verdad? Así es el amor de Dios y debemos de esparcirlo. Es nuestra responsabilidad, hermanos, esparcir el amor de Dios hacia otros. Y lo vamos a ver eso también aquí, hermanos, pero ¿qué fue lo que Cristo hizo, verdad? Sabemos que todo fue por amor a nosotros. No lo merecíamos, el pastor estuvo hablando de eso en la mañana. Sin merecerlo, Romanos 5:8 no lo sabemos cuando dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El justo por el injusto. Cristo, el Salvador prometido, vino a este mundo con la misión de rescatar lo que se había perdido. Esa era su misión, hermanos. En Lucas 19:10 lo vimos en la mañana también, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo lo hizo, hermanos? ¿Cómo fue que hizo eso, verdad? ¿Cómo Él vino a rescatarnos? ¿Cómo vino a pagar ese precio, hermanos? Bueno, pagando un precio que nadie quería, ni tampoco podría pagar, por muy rico que esa persona fuera. Fíjense lo que dice Salmos 49, ahí en el libro de Salmos, en sus Biblias, el capítulo 49, y el versículos del 7 al 10 dice, 49 del 7 al 10. Si no lo encuentras, no, estar un poco, hermanos, pues, que muchos tardan un poquito más para buscar, ¿verdad? Apréndanse los versículos, los libros de la Biblia, ¿ok? Si no, pues, ni modo, ahora le voy a tener que cargar un poquito, ¿ok? Dice ahí la palabra de Dios, 49 del 7 al 10, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante y para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen en el mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros su riqueza. Sabemos que este es un salmo mesiánico, hermano, servía al Señor Jesucristo. Jesucristo era el único que podía redimirnos y pagar el precio, porque ningún ser humano puede morir por otro ser humano, y aunque así fuera, no lo podía redimir, porque tenía que ser un cordero sin mancha, como dice la palabra de Dios, como lo requería y como lo vemos, hermanos, que sucedió. Así que Cristo vino, sabemos, nació de una virgen, vivió sin pecado, hermanos, vivió en esta tierra por 33 años aproximadamente, murió por nosotros y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso usted lo encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Ese es el Evangelio, hermanos. Esas son las buenas nuevas. Por eso cuando alguien le pregunte qué es el Evangelio, bueno, Evangelio son las buenas nuevas. ¿Y qué es? Que Cristo vino, murió por nosotros, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y lo encontramos ahí en 1 Corintios 15, del 1 al 4.
Él pagó con su muerte, hermanos, por nuestra condenación. Nosotros somos los que merecíamos morir, porque nosotros somos los que pecamos. Y la paga del pecado es muerte. Eso es lo que nos merecíamos, hermano. Sin embargo, Él murió por nosotros. Y una frase, hermanos, que Él dijo al final de su muerte. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Una frase que Él dijo. Si no se acuerdan, bueno, no se preocupe, vamos a ir a la Biblia, ¿verdad? Y ahí la encontramos en Juan 19:30. Juan 19:30, hermanos. Dice ahí, hermanos, la palabra de Dios. Ya lo tenemos todo, ese sí quiero que lo tengan todos, hermanos. Dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos, esa es la palabra que el Señor Jesucristo dijo al final de su muerte, o al final de la vida aquí en la tierra. Él dijo, consumado es. Fíjense, hermanos, que la palabra consumado es una traducción de una sola palabra griega. Nosotros tenemos dos palabras, consumado es. Pero en el griego, hermanos, estaba esta palabra tetelestai. Algunos han estudiado esta palabra, pero esta palabra tiene muchos usos diferentes. Pero los tres siguientes son los que tienen un significado más de acuerdo al relato que estamos viendo aquí en cuanto a lo que el Señor Jesucristo hizo. Tetelestai, hermanos, esta palabra era usada por un sirviente que volvía a la presencia de su amo. Después de haber determinado la tarea que se le había dado que hacer, el esclavo o el sirviente hacía el trabajo. Con esta palabra el esclavo quería decir que el trabajo que usted me dio, amo, ¿verdad?, está terminado. Él usaba esta palabra, tetelestai. También esta palabra tetelestai era un término usual en la vida comercial griega en ese entonces y significaba que una transacción quedaba cancelada al ser pagada la deuda en su totalidad. Cuando se realizaba el pago final, por ejemplo, nosotros vivimos empeñados aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Ya cuando paga su carro o su casa, puede decirle tetelestai, ¿verdad? Eso significaba, era un término comercial. La deuda ha sido cancelada. Y fíjense que se han hallado recibos antiguos con esta palabra tetelestai escrita en ellos, lo cual implica que la deuda había sido pagada completamente. Y un tercer uso de esta palabra, o una tercera definición de esta palabra, era en el momento de seleccionar un cordero para el sacrificio en el templo. Ese era un hecho muy importante. ¿Por qué? Porque se buscaba un animal entre el rebaño, al más adecuado, el más perfecto. Y cuando se encontraba el cordero perfecto, se podría decir tetelestai. El trabajo se ha terminado. El cordero perfecto se ha encontrado. Y usaban esta palabra, hermanos. Hermanos, Jesús gritó literalmente, hermanos. Él gritó literalmente, consumado es. En otras palabras, él dijo, tetelestai. Él dijo, la obra que me diste, perdón, ha sido completada. Tetelestai, dijo él, y dijo, la deuda está pagada. Y dijo, tetelestai, el cordero sacrificial pascual ha sido encontrado. El Señor Jesucristo cumplió con estas tres cosas.
La Escritura dice, hermanos, que Jesús gritó en voz muy alta, consumado es. Y dice que cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y eso usted lo encuentra en Lucas 23:47. Ahora, hermanos, algo muy interesante también es porque este centurión, ¿verdad? O este que estaba ahí enfrente, ¿verdad? Cuando huyó y escuchó ese grito, porque gritó, consumado es. Él entendió que él era, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Él entendía, en esos tiempos, hermanos, los gritos, él era alguien de guerra. Y él podía saber cuando un grito era de victoria o un grito era de derrota. El Señor Jesucristo, hermanos, gritó con victoria, consumado es. Ya la deuda está pagada. Por eso, hermanos, es que nosotros en Cristo somos victoriosos. La guerra, hermanos, está ganada. ¿Tenemos batallas? Sí, hermanos, todos tenemos batallas. Algunas se pierden, algunas se ganan. Pero la guerra ha sido ganada y la ganó Cristo, hermanos, en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, debemos, hermanos, estar contentos y agradecidos por lo que Dios ha hecho. Entendemos que ya el precio ha sido pagado, hermanos. Nosotros, como pecadores, sabemos que no podíamos alcanzar a poder pagar el precio. Y de hecho, hermanos, nosotros todos hemos sido etiquetados por el pecado. Y muchas veces somos etiquetados de una forma más específica. Al fin y al cabo, ¿verdad? Sí somos pecadores. No deberíamos de ofendernos por eso. Pero la única diferencia es que ahora somos pecadores salvos por la gracia de Dios. Las etiquetas de nuestros pecados han sido pagadas. Y fueron pagadas por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Fíjense, hermanos, en Mateo 3:6, vamos a ir ahí. Es que comí mucho pollo, hermano. Como que se me andan atorando las plumas, ¿verdad? En Mateo 3:6. Vamos a tener que ir mejor al buffet, ¿verdad? Ahí dice, hermanos, sabemos que, ¿verdad? Juan el Bautista estaba predicando y dice ahí la palabra de Dios, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados, dice ahí la palabra de Dios. Después de que, pues cuando él estaba ahí, sabemos que el Señor Jesucristo vino y se fue a bautizar ahí con, ¿verdad? Que Juan el Bautista lo bautizara también. Pero imagínense, hermanos, la predicación de Juan el Bautista era de arrepentimiento. La gente confesaba su pecado, ¿verdad? Y se arrepentía y eran bautizados. Pero imagínense ahí, hermanos, la gente dice que estaba confesando su pecado. Ellos tenían que decir qué pecado estaban haciendo. Me gusta, ¿verdad?, la forma que lo ilustra este evangelista, ¿verdad? Él dice que Juan el Bautista estaba diciendo, bueno, ¿cuál es tu nombre, verdad? ¿Cuál es tu nombre? Y ya, por ejemplo, decían, y no quise escoger a nadie, ¿verdad? Puse aquí unos nombres, hermanos. No quise, ¿verdad? No sé que se vayan a sentir ofendidos, ¿verdad? Pero si se sienten ofendidos, pues está bien, no importa, ¿verdad? Pero yo creo que no hay ninguno de ustedes aquí, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre, verdad? Oscar. Ok, Oscar. ¿Cuál es el pecado más grande que has cometido? ¿Verdad? Me imagino ahí apuntando, ¿verdad? El nombre Oscar. Y luego Oscar dice, bueno, me gustan las cosas de otros. Ok. Codiciador, envidioso, es un pecado, ¿verdad? Y pum, la etiqueta, ¿verdad? Envidioso, ¿verdad? ¿Y tú cómo te llamas, verdad? Jacobo. Bueno, Jacobo, ¿cuál es el pecado más grande que has cometido? No digo la verdad. Mentiroso, ¿verdad? Ten ahí, ¿verdad? Tu etiqueta, ¿verdad? Pedro, ¿cuál es tu nombre? Pedro dice, bueno, es que agarro las cosas que no me pertenecen. Ladrón, ¿verdad? Ladrón. Vamos a darle más despacio, ¿verdad? No voy a romper el micrófono. Y ahí está, ¿verdad? La etiqueta de ladrón. Julieta, ¿verdad? No hay ninguna Julieta, ¿verdad?
Bueno, ¿cuál es el pecado más grande que has cometido? Bueno, dormir con otros hombres. O adúltera, y ¿verdad? Le ponía su etiqueta. Adrián, ¿verdad? Adrián, ¿cuál es el pecado más grande que has cometido? Bueno, pierdo el temperamento y hago daño a las personas. Asesino, ¿verdad? Asesino, y ahí está su etiqueta. Julián, ¿cuál es el pecado más grande que has cometido, verdad? Bueno, me gusta adorar muchos ídolos. Bueno, idólatra. Y pum, ahí está su etiqueta. Y por último, ¿verdad? Ahí aparece alguien. Y pues dice la Biblia que Juan no conocía muy bien al Señor Jesucristo de presencia, ¿verdad? Era la primera vez que lo miraba. ¿Cuál es tu nombre? Jesús. Jesús. Y pregunta, ¿cuál es el pecado más grande que has cometido? Jesús responde, ninguno. Y escribe ahí, y ninguno. Y luego, bueno, ¿cuál es el pecado más pequeño que has cometido? Y responde Jesús y dice, ninguno. Entonces, ninguno. No podía escribir nada. Y Jesucristo dice, voltea a ver a Oscar y le dice, Oscar, dame tu etiqueta. Y se la pega. Jacobo, dame tu etiqueta. Y se la pega. Hermanos, el Señor Jesucristo pagó todas las etiquetas de cada uno de nosotros. Hermanos, Él no tenía que hacerlo, hermanos, pero lo hizo por amor a nosotros. Ese es el precio, hermanos, que Jesucristo pagó. Pero ¿qué debo hacer yo, hermanos? ¿Qué debo hacer yo? Yo traté, hermanos, de contenerme. Pero cuando uno piensa, hermanos, lo que Cristo ha hecho por nosotros, nosotros yo creo que deberíamos de hacer mucho por Él. Una de las cosas, hermanos, que debemos hacer es aceptar el pago. Juan 3:16 no lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:13 dice, todo aquel que invocar el nombre de Dios será salvo. De pasada, hermanos, déjenme decirle algo, perdón, ¿verdad? Déjenme agarro esto porque... Le voy a decir algo, hermanos, que el hermano Domínguez, ¿verdad? Me preguntó, y le dije, bueno, hermano, cuando tenga la oportunidad lo voy a tratar de aclarar ahí, ¿verdad? Y es que para ser salvo, hermanos, rescatado, redimido, comprado por la sangre de Cristo, lo único que necesita es creer. Es todo, hermanos. Creer que toda su cuenta y mi cuenta ha sido pagada por Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, el término aceptar a Cristo, usted no lo va a encontrar en la Biblia. Sin embargo, lo utilizamos mucho hoy en día, en nuestros tiempos, hermanos, y no tiene nada de malo, siempre y cuando expliquemos lo que significa aceptar a Cristo. Vemos a Pedro y a los demás, yo no sé si usted se acuerda cuando Andrés, ¿verdad?, fue a buscar a Cefas, que es Pedro, y le dijo, hemos encontrado a Cristo, ¿verdad? Y ven y dice, y le siguió. Y dice la Biblia que Pedro siguió a Cristo, pero seguir a Cristo implica creer en Él y aceptar el llamado de Jesús. Lo mismo que miramos en el Antiguo Testamento, aceptar, ¿verdad? Vemos a Abraham, también vemos a Saulo, hermanos, en el Nuevo Testamento. La Biblia no dice que ellos aceptaron a Cristo, no lo dice, pero sí dice que creyeron en Él. E inmediatamente dice la Biblia que cambiaron el rumbo de sus vidas. Lo que me da a entender a mí, hermanos, que
cuando realmente aceptamos a Cristo, cuando realmente creemos en Él, cuando realmente recibimos el pago por nuestros pecados y somos comprados por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, cuando eso es real en la vida de todo aquel que dice ser salvo, entonces habrá un cambio, un rumbo en la vida de esa persona. Y 2 de Corintios 5:17, que nos lo sabemos mucho, hermanos, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese versículo viene a ser real en nuestras vidas. Empieza a haber un cambio, hermanos. El arrepentimiento, hermanos, no se ve en las lágrimas que uno derrama aquí en el altar. El arrepentimiento no se ve en las caras que hacemos. Hay veces que hay personas que tú le dices, ¿te arrepientes de tus pecados? Y dicen, sí, pero esa persona te lo dice así como normal. Y uno se queda pensando, ¿será cierto eso? Como que nada más me lo dice para seguirme la corriente. Pero hermanos, el arrepentimiento no se ve en eso o en lo que decimos, se ve en el cambio de actitud en las vidas de aquellos que han aceptado a Cristo. Tiene que haber un cambio, debe de haber un cambio. Todo aquel que lo ha aceptado mostrará cambios positivos en su vida. No irá hacia atrás, no puedes ir hacia atrás, tienes que ir hacia adelante. La pregunta es, ¿lo has aceptado realmente? Así que, ¿qué es lo que debemos hacer? Aceptar, hermanos, aceptar el pago. Algo que no deberíamos de hacer es rechazar el pago. Esta es una opción, sin duda alguna, que va a traer consecuencias eternas a todo individuo que rechaza el pago por su libertad del pecado. Fíjense que el ser humano natural que escucha que sus culpas, que ha escuchado que sus pecados ya han sido perdonados y pagados, hermanos, porque lo que hizo en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo, Él ya pagó, todo está pagado, hermanos, todo el pecado de la humanidad está pagado. El ser humano lo único que tiene que hacer es aceptar eso. La gente se está yendo al infierno aún sabiendo que sus pecados han sido perdonados. Es triste eso, hermanos, pero el ser humano escucha y rechaza ese pago y tristemente su destino es el infierno, ya que Dios no tendrá por inocente a aquel que menosprecie la sangre derramada por su Hijo en la cruz del Calvario. Todo pecado es perdonado, hermanos. El único pecado que lleva a la gente al infierno es rechazar a Cristo. Ese es el único pecado. Fíjense lo que dice Hebreos 10:28, ahí en sus Biblias, hermanos. Hebreos 10:28. Y el versículo 29. Vamos a leerlo del 26, hermanos, para que entendamos, ¿verdad?, lo que nos está diciendo aquí el escritor. Dice Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y luego dice el 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Eso es lo que pasa, hermanos, cuando una persona rechaza a Cristo. Está diciendo, tu sangre no es suficiente. La sangre de Cristo la tiene por inmunda y luego dice, rechaza el Espíritu de Dios. Hay gente, hermanos, que sabe que necesita ser salvo y el Espíritu le está hablando, entrégate, entrega tu vida a Cristo, y las personas, ahorita no, están rechazando, hermanos. Dice la palabra de Dios que ya no hay excusa por esa persona. Ya no se puede hacer nada, hermanos. Dios no desea eso, hermanos. Dios no desea enviar a nadie al infierno, pero Dios es justo.
Dios es amor, sí, nos ama, dio su vida por nosotros, pero es un Dios santo, es un Dios justo y no tendrá por inocente al culpable, dice la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, que en 1863 se promulgó la liberación de la esclavitud hacia los afroamericanos. Pero no fue abolida o anulada o cancelada por completo hasta después de 2 años. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué tuvieron que pasar 2 años? Y algunas razones fueron que las noticias tardaron en llegar. Otra, que los dueños de los esclavos no querían dejarlos ir libres. Y otra, que los esclavos mismos no creían que era cierto. Y continuaron viviendo como esclavos a pesar de que ya eran libres. Las personas que rechazan a Cristo es por varias razones, hermanos. Pero la más triste y común es que no creen realmente que ya el precio por su libertad ha sido pagado y prefieren seguir viviendo sus vidas como esclavos del pecado. El perdón, el precio, la paga por los pecados del ser humano es extendido a todos, pero no es aceptado por todos. Así que, hermanos, un perdón otorgado no significa perdón aceptado. Y el ser humano decide voluntariamente la paga del pecado, que es la muerte eterna en un lago de fuego, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Hermanos, debemos valorar el pago. Debemos valorar ese pago. Para aquellos que lo hemos aceptado, que hemos creído, que hemos recibido, tenemos el valor, tenemos que valorar el precio que fue pagado por nuestro rescate. La manera de valorarlo, hermanos, es glorificando a Cristo con nuestra forma de vivir. Fíjense lo que dice 1 Corintios 6, versículos 12 al 20. Primera de Corintios 6, del 12 al 20. Yo sé que iba a leer el último versículo, pero quiero leerlo todo, hermanos, para que miremos aquí lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 6, del 12 al 20. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios le levantó al Señor, también nosotros nos levantará con su poder. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y aquí está, hermanos, lo que nosotros debemos de hacer. Dice la Biblia, hermanos, versículo 20, habéis sido comprados por precio. Y el precio fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, ya nosotros no somos de nosotros. Alguien pagó por nosotros. Alguien pagó ese precio. ¿Por qué entonces querer seguir viviendo esclavos del pecado en lugar de servir a Cristo?
El precio que se pagó por nuestra redención, por nuestro rescate, por nuestra salvación, fue un precio muy alto. La sangre de un inocente, un cordero sin mancha. Dios mismo a través de Jesucristo tratando de reconciliar al ser humano. Entonces hay que valorarlo, glorificando a Cristo en nuestros cuerpos, ya que no son nuestros, porque Él lo compró. ¿Cómo se sentiría usted si compra algo que a usted le gusta, paga un precio muy alto y viene alguien más y lo usa? Un carro, por ejemplo, el carro de sus sueños, lo compró, lo usa. Usted quiere ser el primero en manejarlo, no se lo va a dejar a alguien más. ¿Por qué? Porque usted pagó un precio y es muy caro. También si usted compra algo caro es para usarlo, no es para tenerlo ahí, ¿verdad? Muchos quizás para presumir, ¿verdad? Pues no tiene nada de malo. Pero es suyo, lo que quiero entender es que es suyo y de nadie más. Usted pagó ese precio. Entonces, hermanos, usando esa analogía, ¿por qué? Si Cristo pagó por mi vida, pagó un precio por mí, ¿por qué no vivir para Él si le pertenezco a Él? ¿Por qué no servirle a Él? Si Él me compró y Él quiere usarme, Él puede hacer lo que quiera con mi vida. Es Él el que pagó el precio. Él puede hacer lo que quiera. Por eso eso de servir, hermanos, no debería ser algo que se nos pide, debería ser algo que nosotros automáticamente debemos y queremos hacer, porque aquel lo dio todo por mí. Eso es algo que debemos de hacer, hermanos. En lugar de darle las fuerzas a este mundo, debemos dársela a nuestro dueño, que Él fue el que pagó por nosotros, y valoremos ese sacrificio tan grande y merecido, agradándole solo a Él. Hermanos, eso es lo que debemos de hacer. ¿Qué más deberíamos hacer, hermanos? Deberíamos compartir también las buenas nuevas. Por último, hermanos, y esto es un mandato también, es algo que deberíamos de hacer también, pero sin embargo Dios nos manda a hacerlo, y es el compartir las buenas nuevas. La abolición, regresando a lo que pasó en 1863, o la terminación o el final de la esclavitud pronunciada por Abraham Lincoln, tardó en llegar porque muchos no compartieron el mensaje, porque muchos tardaron en llevar el mensaje. Y de la misma manera, hermanos, muchas almas no han sido libertadas, redimidas, salvas, porque los que tenemos el mensaje, que somos usted y yo, no hemos sido diligentes en compartirlo con los demás. Yo no sé si usted recuerda cuando Samaria fue sitiada por Siria. Dice la palabra de Dios que hubo hambre en la ciudad a causa de eso. Y Eliseo, hermanos, profetizó, en ese entonces, ¿verdad? El profeta de Dios en ese tiempo, él profetizó que Dios obraría en ese tiempo. Fíjense, hermanos, hasta se estaban convirtiendo en cavernícolas, ¿verdad? Son los que se comen a unos, a seres humanos a otros. Aún se estaban comiendo sus propios hijos de tanta hambre que había en ese entonces. Y ese era el hambre, hermanos. Obviamente fue por causa del pecado que estaban así. Sin embargo, Dios usó a este profeta, dijo que iba a obrar. Y en los primeros que vieron, hermanos, los primeros que vieron la obra, lo que iba a suceder aquí en el ejército de Siria, dice la palabra de Dios que fueron unos leprosos. Es interesante que fueron unos leprosos. Los leprosos sabemos que es simbolismo del pecado, hermano. Nosotros somos considerados como leprosos delante de Dios porque somos pecadores. Sin embargo, las buenas nuevas llegaron a nuestras vidas y eso cambió. Estos leprosos que nos representan a nosotros, dice la Biblia, comieron, se saciaron y luego dijeron algo muy importante, hermanos, que quiero que nos quedemos con ese pensamiento. Si no se queda con nada más, por lo menos que nos quedemos con este pensamiento antes de irnos. Y lo vamos a encontrar en 2 de Reyes, capítulo 7, ahí en sus Biblias.
Segunda de Reyes, capítulo 7. Versículos 8 y 9. Segunda de Reyes, perdón, capítulo 7, versículos 8 y 9. Ya lo tenemos, hermanos. Con esto vamos a ir terminando aquí, hermanos. Dice la palabra de Dios: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, hablando del campamento de los sirios, entraron a una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Eso nos representa a nosotros, hermanos, muchas veces. Dios nos ha perdonado del pecado, disfrutamos de la vida del cristianismo, pero muchas veces escondemos las buenas nuevas. Sin embargo, en el versículo 9 dice: luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperáramos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en la casa del rey. Hermanos, que conocemos la verdad y no la compartimos. Recordemos estas palabras de estos leprosos que nos representan a nosotros y recordemos lo que ellos dijeron, hermanos. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Debemos compartir el evangelio, hermanos. Hay que hablar de Cristo. Hay que hablar que Cristo, ¿verdad?, ha proclamado libertad a todo aquel que en Él cree, que las personas, sus pecados ya han sido perdonados y que a través de su sangre hemos sido comprados, hemos sido redimidos, hemos sido salvos de la paga del pecado, que es la muerte. Y todo eso es, hermanos, para la gloria de Dios. Así que vamos a orar, hermanos. Padre, gracias le damos. Gracias le damos, Padre, aunque no podíamos quizás poder expresar todo lo bueno y todo lo que usted ha hecho por nosotros, todo lo que usted hizo, Padre. Gracias le damos porque sin duda alguna éramos como estos leprosos que íbamos a morir sin esperanza, mas usted trajo las buenas nuevas a nuestras vidas. Ayúdenos, Padre, a poder glorificarlo a través de nuestras vidas y también, Padre, a poder compartir el evangelio, las buenas nuevas a otros acerca de usted. Gracias pues por su palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Qué bendición el plan de redención para con nosotros cuando no lo merecemos de parte de Dios. Amén. No nos quedemos callados, hablemos de las nuevas y siempre demos gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, por su plan de redención. Amén. Así, gracias le damos a cada uno de ustedes que están aquí presentes. Recuerden las actividades que tenemos en estas próximas semanas. Si tienen alguna duda o pregunta, nos pueden preguntar. Así que quisiera que nos pusiéramos de pies para terminar con una oración. Y le voy a pedir al hermano Juan, si eres tan amable, hermano, y nos puedes despedir con una oración. Bendito Padre, gracias, Señor, por una nueva oportunidad aquí en tu casa de oración con mis hermanos. Hermanos, Señor, y permite que nos veamos una sola pieza, Padre, así como digamos, y que esta palabra te dé frutos, Padre, para honrarte y glorificarte. Y te pido, Padre, sigue teniendo control de todo, de todos. En el bendito nombre de mi Cristo Rey. Amén, amén. Amén. Así sea. Amén. Amén.